Le damos la bienvenida, doctor, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en la mesa de Manavisión Plus. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Estamos acá nuevamente para poder orientar a los familiares, digamos, a los papás y mamás sobre el tema de la salud digestiva en los niños, ¿no? Uno de los temas que quería embarcar como primer punto sería el dolor abdominal. El dolor abdominal en pediatría hay que tener en cuenta de que no hay que dejarlo como que fuera algo normal o que le va a pasar en algún momento, cuando en realidad el dolor abdominal hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que el intestino prácticamente habla, pues cuando comienza con los dolores porque algo hay y hay que investigarlo. Bueno, y ahí en este sentido, doctor, ya que usted habla y arranca precisamente de este punto donde queremos hacer énfasis también en los padres de familia, que son los que deben de estar muy alertas también con estos dolores y no dejarlos pasar. ¿Cuándo el dolor o cuáles serían las señales de este dolor que podrían indicarnos que es importante y esencial visitar al médico? Bien, el dolor abdominal en pediatría se va a clasificar en dos partes, no tanto la parte aguda como la parte crónica. En la parte aguda son por horas de evolución, cuando empieza con un dolor abdominal que puede estar acompañado de náuseas, vómitos o fiebre. Cuando pasa este tipo de situaciones hay que tener en cuenta que una de las principales hay que descartar la parte quirúrgica, por ejemplo, apendicitis, ¿no? Cuando son así hay que valorar, ver si es que tiene algunos puntos clínica de apendicitis, o puede ser también una pancreatitis, que es inflamación en lo que es el páncreas, o una colecistitis cuando son cálculos en la vesícula. Eso es un dolor abdominal agudo que hay que tratarlo a tiempo hasta la internación. Algunos son quirúrgicos, ¿no? Y viene la otra parte del dolor abdominal crónico, que es cuando está por arriba de 2 meses, más de 2 meses el dolor, y que el dolor puede estar entre 1 o 2 veces por semana. Y puede estar asociado con otros síntomas también. La gran mayoría de los dolores abdominales en pediatría son más funcionales, ¿no? Funcionales quiere decir pues, cuando es una mala alimentación, cuando son muchos hidratos de carbono, no hay fibras, no hay verduras en la alimentación, o hay mucho exceso de dulce. El exceso de dulce lo que hace es alterar la microbiota intestinal, alterar todas las bacterias buenas, y eso comienza a provocar un sinnúmero de síntomas. El dolor abdominal, la distensión abdominal por acumulación de gases, o también puede provocar náuseas o vómitos como un reflujo, ¿sí? Muy bien, doctor. Cuando hablamos de la alimentación, hablemos también del tema del apetito. Normalmente en los niños es un poco complejo manejar el tema del apetito porque hay niños que, si bien es cierto, tienen buen apetito, hay niños que no lo tienen. En este sentido, ¿cómo hacer un balance, no? Porque también recordemos que el hecho de querer comer todo el tiempo tampoco no sería lo adecuado. Vamos a hablar un poco del tema del apetito, que también sería como fundamental para llevar esa guía, ¿no? Sí. También el tema de lo que es el apetito, hay que también evaluar en el momento de la consulta, porque a veces la gran mayoría de los niños no tienen hambre, es porque siempre están con exceso de dulce. Dulce, o sea, solamente se concentran en lo que son las galletitas, los caramelos, los chupetes, y eso hace que baje la gana de tener ganas de alimentarse de la comida normal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, doctor, con niños que normalmente no tienen ese hábito de comer muchos dulces, pero que de todas maneras no tienen un buen apetito? ¿Ahí qué podría estar pasando? Ahí viene el otro porcentaje o la otra clasificación, de que sería el 5% de que puede estar algún tipo de enfermedad, ya sea digestiva o hormonal, que esté provocando que el niño no tenga ganas de comer o tampoco suba de peso y pueda crecer. Por ejemplo, un niño que esté con constipación, estreñimiento, que no puede hacer las deposiciones normalmente, y a pesar de que está con la dieta o está con laxante y no hay mejoría, hay que descartar de que no tenga un hipotiroidismo, o sea, problema de la tiroides, o un problema más de lo que la parte intestinal, como enfermedad celíaca, o que puede tener una intolerancia alimentaria, ¿sí? Entonces que es muy importante embarcar todo eso y tener en cuenta de que el dolor abdominal en pediatría, en lo que es la parte crónica, puede ser por un sinnúmero de causas. Un estreñimiento, una gastritis, cálculos en lo que es la vesícula, cálculos en los riñones, o también podría ser hasta una infección urinaria. Doctor, ¿y es válido, por ejemplo, cuando un niño no tiene apetito, obligarlo a comer? No, en ese caso no, porque ahí lo que hay que hacer es tratar de que en 1 hora, en 2 horas, volver nuevamente a ofrecerle lo que es la alimentación. La alimentación, para que el intestino trabaje en su mayor potencia, tiene que estar siempre incluidas las que son las verduras, ¿no? La verdura, si usted la incluye en todos los días, de lunes a domingo, el intestino va a estar bien, la microbiota intestinal, que es las bacterias buenas, va a estar trabajando a toda potencia, y también lo que son las frutas. Las frutas tienen que estar incluidas. El tema acá es que la gran mayoría de los pacientes o los que me visitan
siempre tenemos un exceso de carbohidratos, que son harinas, plátanos, lo que es fideos, harina, y eso es una combinación de que eso hace de que toda la microbiota intestinal se altere y comienza todas las alteraciones. O por ejemplo, por el uso excesivo de leche. También la leche, cuando toman demasiada leche o acompañado también con demasiado yogur, eso hace que las deposiciones se pongan muy duras y cuesta expulsarlo, y ahí viene el dolor abdominal y el estreñimiento, ¿sí? Bien, doctor, mencionaba algo interesante, ¿no? El tema de la alimentación, y ya el lunes arrancan las clases, ¿no? Arrancan las clases en la costa ecuatoriana y hay madres que a veces por la rapidez, porque no del tiempo, también por otros factores, al niño en la lonchera solo le guarda una leche saborizada con un paquete de galletas. Eso es tu media mañana hasta que regreses a almorzar. Sí. ¿Qué tan saludable es esa situación? De saludable entiendo no tiene nada, pero los riesgos a largo plazo, ¿cuáles son? Sí, es verdad que es bastante complejo el tema de eso de loncheras, y también en la tienda, en las escuelas, porque la gran mayoría venden lo que son frituras y lo que venden cosas rápidas, ¿no? Y hasta dulces. Claro, se dan en los bares. Todo en los bares, ¿no? Sí. Y también en lo que es la lonchera cuando los envían los papás. Yo siempre le digo que eso es potencialmente malo, porque ahora el niño va a estar bien, en su momento va a comenzar con todas las consecuencias, porque todos esos procesados y todos esos dulces tienen mucho exceso de dulce, colorantes, preservantes, un montón de cosas que hacen que se altere todo lo que es el intestino y va a tener complicaciones, al punto de que el niño va a tener con mucho dolor abdominal, y eso va a hacer que lo limite la actividad física, al brincar, saltar, jugar, ¿no? Y hay otro punto también importante, de que más allá del estreñimiento que estaba conversando con ustedes, es también no tener en cuenta de que los niños tienen que hacer deposiciones todos los días, sin esfuerzo, sin dolor. No tenemos que encajarlo como que es normal cada 2 días o 2 veces a la semana, no. Ahí pasa algo y hay que ver si realmente es por un mal hábito o hay que descartar alguna otra enfermedad. Aparte de eso, en lo que es la parte digestiva también hay un sinnúmero de causas o de enfermedades. Por ejemplo, cuando los niños tienen muchas diarreas constantes acompañado de sangre o moco, o banderas rojas como que se despierta en la noche, hay mucho dolor abdominal o tiene lesiones en la piel, puede haber enfermedades crónicas como son colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que son enfermedades 100% del intestino, que eso hay que llegar a tiempo al diagnóstico porque la sobrevida del paciente es muy fea. Sí. Bien, en esta época, no sé si a Vani le habrá pasado, pero al menos cuando yo estaba pequeño, escuchaba mucho que cuando ya ibas a iniciar clases era necesario que te tomaras un purgante para evacuar todo, ir limpio prácticamente a este periodo de clases. Los tiempos han cambiado y ahorita se ofrecen un sinnúmero de estos productos, ¿no, doctor? ¿Qué tan bueno es aplicarlo en los niños? Bien, el tema de la desparasitación en los niños, en realidad las guías y todas las normas han cambiado en la actualidad y no se hace de rutina. No es necesario hacer rutina una desparasitación. Lo que sí se hace y lo que hay que hacer, que están en las normas y todo, es hacer un examen de heces, que serían un parasitológico seriado y fresco, que son la acumulación, digamos, de una muestra de popó y de otras que son de 3 o 4 días, y hay que ver qué tipo de parásito tiene para poder darle el tratamiento adecuado. Tener en cuenta de que un desparasitante no abarca todos los parásitos. Entonces, lo ideal siempre sería hacer un examen de heces para poder darle tratamiento adecuado. O sea, el examen y luego ver si procede o no y qué tipo de producto podría consumir. Algo que no se ve a veces, ¿no? Porque solo lo dan de manera empírica. Dicen, te duele el estómago, esos son bichos, toma este producto y pare de contar. Exacto. Ahí está el problemita, que no solamente son los bichos. Y hay que ver qué tipo de bichos, porque cuando son los parásitos, hay algunos que sí hay que desparasitarlo toda la familia y hay otros que no hay que hacer solamente desparasitación familiar. Cuando solamente se desparasita un solo, digamos, el paciente y no se desparasita toda la familia, está constantemente la contaminación. Entonces, lo ideal siempre es hacer un examen de heces para poder, darle el mejor tratamiento. Pero no es lo principal el dolor. Créanme que no, hay un sinnúmero de enfermedades digestivas que podemos estudiarlas al fondo, ¿sí? También tener en cuenta de que el exceso de dulces, el exceso de frituras y lo que son los carbohidratos hacen que los niños se engorden. La obesidad infantil en la actualidad es considerado ya como una enfermedad.
Es una enfermedad que yo siempre digo es silenciosa, porque al principio no tiene ningún tipo de síntomas, pero se va a comenzar a enfermar lentamente el hígado. Hay hígado graso en niños en estadio 1, 2 y 3, y cuando ya está muy aumentado lo que es la acumulación del hígado, lo que va a provocar es inflamación. Entonces va a haber una esteatohepatitis, que quiere decir hígado graso más inflamación del hígado. Y eso de ahí, si no lo detectamos a tiempo, lo que va a provocar es que empiece a ponerse duro el hígado hasta llegar a la falla hepática. Entonces, todos los pacientes que están con sobrepeso o obesidad tienen que ser evaluados ya sea con el pediatra o el gastroenterólogo, por lo menos para hacer una ecografía abdominal y descartar cómo está ese hígado. Y como pediatra acá en la provincia de Manabí, o al menos en Portoviejo, en la consulta que ha podido ver, ¿hay casos de estos? ¿Se están incrementando por la mala alimentación? También vemos el consumo de embutidos que se lo hace constantemente. ¿Y cuál es la situación en Portoviejo? Por ejemplo, ¿se ven estos cuadros críticos? Sí. La mayoría de mis pacientes que yo veo en la consulta privada son siempre por una mala alimentación. Hay un desorden alimentario que hace que estos tengan toda la sintomatología. Entonces, al punto de que yo les comienzo a dar una hojita, que yo aparte yo hago nutrición también, soy magíster en nutrición, y eso saco todos los que pueden provocar los síntomas, y empiezo a adecuar lo que son los hábitos y a darle un tipo de medicación para lo que es los síntomas, y al siguiente control están perfectos. Justamente cuando yo les pregunto, ¿qué suspendieron? Los dulces, que son lo principal, ¿sí? Lo dulce es lo principal. Entonces hay que tener en cuenta de que no hay que premiar a los niños los dulces todos los días. O sea, una vez por semana se podría aceptar, porque yo sé que son niños y también quieren probar, pero el tema siempre va a ser el exceso de lo que son los procesados y los dulces. Tener en cuenta de que cuando un niño está bajo peso y baja talla y tiene dolor abdominal o tiene náuseas, vómitos, algo está pasando en el aparato digestivo que hay que diagnosticarlo. Una enfermedad por reflujo, ¿sí? O puede ser también una enfermedad celíaca, ¿sí? O puede ser algún otro tipo de enfermedad justamente en lo que es el esófago. Muy bien, doctor, usted ha hablado de un tema muy interesante y es el tema de la alimentación, un poco ese cambio de cultura que vemos también desde la familia, ¿no? Irla cambiando, porque es difícil que un niño pueda tomar o adoptar ciertos hábitos, sí, desde los padres o las personas que lo acompañan, pues no se hace, y es un poco complejo. En estos días, hace poquito nomás conversábamos acerca de la malnutrición infantil, cómo está afectando a los niños en el país, zonas rurales, indígenas, donde hay una alta incidencia, y se hablaba precisamente de un término que ahora representa algo distinto, y se habla de ese crecimiento de calidad que va más allá de la talla y del peso de un infante, ¿no? Y en este sentido se habla mucho del tema de la alimentación, pero también del ejercicio, porque antes se pensaba, doctor, que los niños no podían empezar, por ejemplo, con una rutina o una actividad física que incluyera peso. Ahora esos conceptos han venido cambiando también, Así doctor. Es. Sí. En la actualidad realmente también lo que se recomienda siempre es hacer actividad física. Yo en mi consulta tengo pacientes con sobrepeso y obesidad que tienen hígado graso y las enzimas hepáticas están elevadas, justamente porque hacían solamente sedentarismo, que era sentar, mirar videojuegos, en lo que es la pantalla, el teléfono, y no se alimentaba de una buena manera. Ahora, cuando ya lo voy evaluando, le voy sacando todas las cosas y se va a dar cuenta que poco a poco va comenzando a desinflamarse lo que es el hígado se comienza a salir lo que es la acumulación de grasas, ¿no? Entonces es importante siempre hacer una actividad física. Se recomienda a los niños hacer por lo menos media hora al día, o sea, como mínimo media hora, de cualquier tipo de actividad que le guste, salir a caminar, a trotar, fútbol. ¿Y cuál sería la edad idónea, doctor, por ejemplo, para que un niño comience a hacer, por ejemplo, esa actividad física? Porque se hablaba, no exceder quizás en un peso, pero sí que vaya haciendo activo, una tonificación, ¿no? Sí. A partir de lo que es la parte escolar, tipo 5 o 6 años para arriba, se puede empezar a hacer ese tipo de actividades, y aparte de eso también va de la mano la hidratación. Tienen que tomar agua, mínimo tienen que ser entre 2 litros de agua mínimo diario, ¿sí? Porque eso también ayuda bastantísimo a lo que es el mejor funcionamiento de la parte digestiva.
Muy bien, doctor, y usted que tiene este conocimiento importantísimo en el tema nutricional, hablábamos de ese retorno a clases. Por ejemplo, si usted tuviera que guiar hoy en este momento a la población, ¿cuáles serían, por ejemplo, alimentos que no deben faltar, por ejemplo, en la lonchera de los niños? Un poco dar las ideas, ¿no? Porque también a veces de pronto decimos, mando un montón de frutas, no mando nada más, hay que ir haciendo un balance. ¿Cuál sería, por ejemplo, el balance adecuado de una lonchera para un desayuno de un niño que va a comer solo eso en su recreo y luego hasta que esperar llegar a casa, ¿no? Bien. Lo ideal de lo que es en la lonchera tiene que estar incluidas las proteínas, que sería el huevo, ¿no? El huevo puede ser duro, puede ser una tortilla, lo que le gusta al niño. La mayoría de las veces que yo le digo a las mamás, yo sé que a la mayoría de los pacientes no les gustan las verduras, por lo menos el brócoli, que no es una verdura tan mala, lo que pueden hacer es pedacitos chiquititos, hacer una tortilla con omelé y ponerlo en los pedacitos de los brócolis. O sea, no dejarlo por fuera. Claro, esconderlo, digamos, esconderlo, ¿no? Y otras cosas que también incluida en la lonchera, tener los que son las frutas, ¿no? Si su hijo presenta estreñimiento que no hace las deposiciones normales, los que están contraindicadas van a ser la manzana y el guineo o la banana. Son dos frutas que hacen que la popó se ponga un poco más dura. Entonces, si no tiene ningún problema de estreñimiento, puede comer cualquier tipo de frutas que son ricas en fibras. ¿Cuántas frutas, por ejemplo, se pueden incluir en ese desayuno? Porque a veces también nos excedemos en las frutas y también como que termina siendo contraproducente por el tema del azúcar, ¿no? Sí, lo ideal para mí, lo que yo recomiendo siempre es que por día vaya una sola fruta, para que el niño no se canse, no se hostigue, porque hay algunos que no se van a comer todos. O sea, si usted le manda una porción de lo que es sandía o una pera, uva, ellos van eligiendo siempre por día una variedad. Pero si le vamos todo, ellos no van a comer eso. Entonces, lo ideal siempre es poner una sola fruta, una proteína o algo más como tipo yogur también podrían tomar, a pesar de que el yogur tiene leche, pero tienen probióticos que también ayudan al bien funcionamiento del intestino. Entonces, lo que es yogur, podrían agregarle uno al día, un potecito de yogur, que eso también ayuda bastante. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños que llevan sí su lonchera a la escuela, pero no desayunan para ir a la escuela? Porque también es mucho de los casos. Porque dicen no tiene hambre en la mañana el niño, entonces le refuerzo la lonchera y que allá coma todo. Claro, yo por ejemplo con mi hijo sufro. La verdad, mi hijo no quiere desayunar nunca porque claro, a veces mucha gente como que en la mañanita no se acostumbra a comer casi nada o nada. Y entonces en este sentido, ¿qué podría causar esto? ¿Realmente debe de fijo comer algo? Sí hay que comer algo. ¿Por qué? Porque me imagino que la última comida de la noche va a ser tipo 7 o 8 de la noche, que es lo normal que comemos nosotros acá. Entonces, si ya contamos las horas, al siguiente día va a pasar más de 14 horas sin tener nada en el estómago. Y lo que va a provocar que el estómago constantemente elimina un ácido que es el ácido gástrico. Y al no tener lo que es la comida en el estómago, daña las paredes del estómago a provocar una gastritis. Y eso va a provocar un reflujo, ¿no? Entonces, primero no va a pasar nada, pero después... Claro, las consecuencias a futuro, ¿no? Tiempo va a empezar con el dolor abdominal, con las náuseas o como que se le sube algo por la parte, digamos, del esófago, siente una opresión o tiene un mal sabor en la boca, que sería como una pirosis, que se llama eso. Esos son signos de reflujo. Entonces, no está bien. Yo sé que ahora, en la época de las vacaciones, se despiertan tipo 10, 11 de la mañana, pero pasan muchísimas horas en ayunas y esto a la larga va a provocar gastritis, que sí existe en pediatría también. Doctor, siempre es fundamental, independiente, por ejemplo, de que mi hijo tenga la costumbre de comerse todas las comidas, tenga aparentemente esos buenos hábitos de no dejar la comida, el típico término mañoso que uno lidia con sus hijos a veces, ¿no? Pero digamos, yo tengo un hijo que come todo, come frutas, come todo, aún así es necesario hacer esa visita al pediatra para que él revise qué es lo que está comiendo, porque claro, a veces pensamos que es suficiente con que se lo coma todo, por ejemplo. Sí, y de verdad que es muy importante lo que me acaba de decir usted, porque acá tenemos que tener en cuenta de que el pediatra no solamente está cuando está enfermo el paciente, el pediatra está también para hacer un control niño sano, que es muy importante. Nosotros evaluamos el crecimiento del paciente, vemos la talla, el peso, vemos si se está alimentando de la mejor manera, si no hay algo cardiológico como algún soplo cardíaco, si está creciendo bien, si hay algún ganglio por raro que esté creciendo en el cuello o algunas enfermedades que a la final no dan síntomas
primero y más adelante comienzan todas las complicaciones. Entonces es importantísimo siempre acudir a un pediatra. Por lo menos cuando son por arriba de 3 años, una vez al año tienen que ir. Una vez al año hacer un control en niños sanos, por lo menos, ¿no? Si tienen algún tipo de otras enfermedades que hay que tener controles más cercanos, podría ser 2 veces al mes. Pero en la guía dice que por lo menos una vez al año hay que controlar a su hijo como niño sano, ¿sí? Porque ahí es donde va a ir la prevención de las enfermedades futuras. Y acá en nuestro entorno, esa situación, ¿cómo está? ¿La gente sí toma esa prevención o acude ya cuando hay un mal? Realmente no. Todos los pacientes que yo veo ya llegan con la enfermedad. Con la enfermedad, algunos tarde, ¿sí? Algunos muy tarde. Yo, por ejemplo, tengo una paciente de 3 años que tiene una hepatitis autoinmune, que es una enfermedad del hígado, que es una enfermedad crónica que va a vivir por toda su vida y tuvo una constante inflamación desde el año de vida. Entonces la mamá sí consultaba a todos los pediatras de un lado para otro, pero siempre le decían que era normal, que era algo viral que podría pasar, ¿no? Entonces a veces cuando no tenemos respuesta con un solo pediatra tenemos que escalar a la especialidad, ¿no? Entonces ya le tengo a la nena súper que bien, ya las enzimas hepáticas están perfectas, está con su tratamiento de lo que corresponde a la hepatitis autoinmune, pero no tenemos que tener en cuenta de que la pancita de su bebé siempre va a responder, o sea, va a decir algo está pasando y hay que acudir, ¿no? Hay que acudir siempre al control y no dejarlo y decir, bueno, va a pasar en cualquier momento, porque cuando no va a pasar va a llegar muy tarde al diagnóstico después. Claro, también hay niños que a veces, doctor, cumplen estos parámetros, ¿no?, de la alimentación saludable, pero desde muy chiquitos empiezan a tener el abdomen abultado, ¿no? Se les hincha en ciertos horarios. Ahí también hay una alerta que debe ser considerada y obviamente llevarlo al pediatra. Sí, la alarma de siempre va a ser cuando su hijo tiene un dolor abdominal mayor de 2 meses. Aparte de eso, tiene un dolor difuso, que sería todo lo que es la panza, o puede ser por arriba del ombligo o por abajo del ombligo, acompañado de despertares nocturnos. Por ejemplo, está 2, 3 de la mañana, está dormido y de repente se despierta del dolor de la panza, o empieza a tener disposiciones tipo líquidas, como tipo diarreas, o están acompañadas de sangre o de moco. No hay una buena ganancia de peso, no hay una buena ganancia de talla, náuseas, vómitos, lesiones en la piel, lesiones en la boca. Todo lo que acabo de decir son banderas rojas que hay que consultar porque hay algo escondido en el aparato digestivo que hay que llegar al diagnóstico. Perfecto. Muy bien, doctor. Y aprovechando su presencia, de pronto pues mitos que a lo mejor usted quisiera en este momento descartar con respecto a la alimentación, importante también resaltarlo aquí en este espacio. Sí. Es importantísimo que por favor no le den preparados a los niños, por ejemplo, los tipos de té, los té de manzanilla, de todos esos tipos de hierba, porque eso en los niños... O sea, XX total o... No darlo, no darlo totalmente, porque eso provoca un total descontrol ahí de lo que es la parte digestiva y renal, al punto de que hay pacientes que pueden entrar a terapia intensiva por una deshidratación muy grave propio de lo que son el té. Hay que tener en cuenta de que ese tipo de medicina o medicamentos que nos daban anteriormente nuestros abuelos, ahora en la actualidad sabemos el por qué los niños empiezan a estar con complicaciones por ese tipo de hierba y eso provoca intoxicación. Aparentemente, aun cuando sean naturales y todo esto, es preferible no a veces te dicen tiene cólicos. Sí, el agüita de manzanilla, anís, no. Otra cosa también importante es no darle la buscapina o la que es un antispasmódico, ¿sí? Porque un dolor abdominal en un niño hay que primero descartar, como le dije, que no sea una apendicitis o no sea una pancreatitis, porque si eso no se llega a tiempo, puede también correr el riesgo también de la vida del niño. Entonces, no automedicar al paciente, no automedicarlo en ningún momento, consultar siempre con él en algún centro de salud cercano, un hospital o cualquier médico de confianza para ver si ese dolor es solamente por algo funcional o algo que hay que acudir o hacer estudios para llegar al diagnóstico. Perfecto, entonces esto queda como una recomendación importantísima para todos, porque normalmente a veces, es más, venimos arrastrando eso porque la abuelita porque o porque la mamá, que está bien. Sí, nos dicen y bueno, uno a la mamá le cree todo, pues no, entonces es un poco complejo, pero es importante pues resaltarlo, y ya que hablamos de las cosas que deben descartarse, a veces se las ve como algo positivo, pero no sabemos qué problemas puede traer a futuro esto también en los niños. Doctor, ese mensaje final, si un padre o una madre en este momento nos está viendo
y dice, realmente he hecho conciencia de que tengo que hacer un cambio. ¿Cuál es el primer paso que tendría que dar? ¿Cuál sería la recomendación como primer punto que usted le recomendaría a la persona que nos está viendo en este momento y que quiere dar ese cambio positivo en la alimentación de su hijo? El primer paso que tienen que hacer usted, mamá o papá, es tener y mejorar la alimentación. O sea, tienen que estar incluidas las verduras en el plato de su hijo todos los días. Tratar de bajar las cantidades de los excesos de dulces, tratar de ayudar a su hijo en algún tipo de actividad física, por lo menos media hora al día, y hidratarse. Con esas tres cosas en conjunto, el sistema digestivo de su hijo va a trabajar de la mejor manera y no va a tener ningún tipo de síntomas. Tener el apoyo profesional es fundamental en ese camino, doctor. Sí, claro que sí. Hay que acudir al pediatra o acudir al gastroenterólogo. En mi caso, como le decía, también parto de la parte nutricional, así que yo embarco todo, pregunto todo y veo cuál sería el principal factor o la alimentación que esté provocando todos estos síntomas. Entonces es importante también acudir para poder ser dirigido, digamos, con la parte profesional. Perfecto, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar de paso? Sí, ya estoy apuntando por ahí para unos sobrinos. ¿Sí? Okay. Bueno, yo me encuentro en lo que es en Puerto Viejo y Manta. En Puerto Viejo estoy en la Clínica San Antonio de Padua, en el segundo piso, consultorios pediátricos. Pueden directamente sacar el turno con la secretaria o yo le podría indicar lo que es mi número, el teléfono que se puede... para la cita. Para ¿no? la cita, sí. Y en lo que es en Manta, yo estoy justamente en SESME. También en el mismo número de teléfono que yo les voy a dar ahora, podrían solicitar el turno, ¿no? Entonces el número de teléfono es 096 23 16 072. 096 23 16 072, ¿sí? Con gusto yo le podría evaluar. Como siempre digo, mi consulta es algo integral porque yo manejo la parte pediátrica, la parte digestiva y la parte nutricional. Perfecto, todo completo ahí. Doctor, muchísimas gracias por este aporte y esta guía que usted también nos ha brindado el día de hoy en este espacio. Muchas gracias.